Muchísimas gracias, Noemí, y todo ese equipo de trabajo de XM. Muchísimas gracias al sector también energético por este espacio. Los conozco muy bien, pero desde el lado ambiental y desde el lado más de generación de información para ustedes. Y es la primera vez pues, que vengo a un evento de XM y siempre hemos hablado permanentemente entre nosotros, entre los que de alguna manera tratamos de que en el país la sostenibilidad se garantice, pero hoy podemos estar más cerca y mirarnos un poco más a los ojos y entendernos de lo que queremos hablar y decir. Entonces, muy rápido, quiero decir que en estos 23 años que llevo trabajando en el tema de sostenibilidad, pues para mí el escenario todavía no es el óptimo. Y lo digo porque todos los días en los medios de comunicación seguimos viendo noticias como esta. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que pues la infraestructura está bloqueada y está rota por culpa de la tierra. Entonces, el culpable es la tierra. ¿Sí? El culpable es una falla geológica, ¿no? Y que tenemos que esperar a que esa falla geológica se estabilice. Esa falla tiene 10 millones de años. ¿Sí? ¿Cuántos más millones de años tenemos que esperar para que se estabilice? Entonces, ese tipo de noticias, yo soy geólogo y soy también periodista, ese tipo de noticias o de titulares son los que yo veo que permanentemente impactan y afectan también obviamente la planificación de cualquier sector. Y lo veo viendo diariamente, permanentemente, y creo que ahora lo veo mucho más, con más intensidad y más frecuencia además. Entonces, uno de los graves problemas y las recomendaciones que yo vengo a dar, yo creo que una de las conclusiones para ir cerrando es el lenguaje, cómo nos comunicamos. Acuérdense que hay 3 sectores fundamentales o 3 componentes para garantizar la sostenibilidad. Yo creo que mucho más, que es el tema económico, el ambiental y el social, la teoría típica de sostenibilidad. Pero no importa que estemos acá, lo que pasa es que no nos entendemos y tampoco queremos comunicarnos entre nosotros y para tomar las mejores decisiones. Inclusive le gastamos muy poquito tiempo para entender precisamente esas variables que determinan el crecimiento del sector. Y yo diría eso. Y por más que nos sentemos, por favor, hagamos un esfuerzo muy grande para entender los conceptos de lo que queremos decir y de lo que podría pasar, tanto lo que pasó en el pasado y lo que podría pasar en el futuro. Obviamente, una carretera, como ustedes ven, obviamente necesita conocer la infraestructura propia de la tierra misma para trazar la carretera por allí. Esa falla, como dije, siempre ha estado allí, ¿no? Y lo que pasa es que la pregunta es, bueno, ¿y si siempre ha estado allí, por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué esos 10.000 millones de pesos que se invirtieron, para dónde van? Y lo mismo pasaría con el tema entonces del sector energético. Si es un sector que genera precisamente que sus negocios están directamente relacionados con el agua, con la biomasa, con la energía eólica, con la solar, radiación solar, con todos los recursos naturales, ¿por qué nosotros no hacemos un esfuerzo por conocer un poco más esa dinámica de los recursos naturales? Y es algo que quisiera también hacer ese énfasis en estos pocos minutos que tengo. Y no solamente a nivel de generación, también en transmisión. Precisamente conocer las condiciones del terreno, las condiciones del territorio para que sea efectiva esa distribución y esa comercialización. Traigo rápido una gráfica. Esta gráfica me gusta mostrarla casi con el dedo, pero bueno, hagámosla, como no tiene la luz, pero hagamos el esfuerzo. Entonces, lo que está arriba, precisamente, es la capacidad útil de los embalses. Esta es gráfica XM, ayer la extraje de su página, y lo que está abajo es precisamente la condición, la dinámica de lo que está a la izquierda, de la Tierra. Las crestas naranjas son calentamiento del océano, el punto central del océano, aquí en el punto central del océano Pacífico, y lo que está en valles azules es enfriamiento del océano. Es como la temperatura de la Tierra, ¿no? De un ser vivo, la temperatura. Entonces nos está mostrando esa dinámica que el océano siempre o se calienta o se enfría, se calienta o se enfría, y es periódico y siempre se va a repetir. Estas son información desde 1950 hasta hoy. Lo que supera la línea roja a nivel naranja
son fenómenos del niño. Y lo que está por debajo de la línea azul son fenómenos de la niña. Solamente lo que está por debajo de la línea azul es niña y solamente lo que está arriba de la línea roja es niño. Pero de todas maneras, el hecho que se caliente, no más ya en color naranjita, esa variación ya afecta esa gráfica de arriba de la capacidad útil de los embalses. Entonces, si ustedes lo ven, lo pueden bajar, por ejemplo, y mirar cada una de esas líneas que ustedes ven. Aquí, por ejemplo, el 2017, abajo, 2016-2017, hubo niña comienzos de este año. No sé si muchos supieron, pero sí hubo fenómeno de la niña. Y usted lo va a ver reflejado precisamente en la gráfica, en la línea roja que dice 2017, comenzando una capacidad bastante media, altica, pero anteriormente venía con un niño, que es lo que usted ve en la cresta naranja, ¿sí? Entonces usted, que es la línea gris, donde la capacidad, obviamente, ustedes lo vieron, lo vivieron permanentemente el año pasado, donde llegamos al extremo inferior de esa capacidad. Y así viceversa, de las líneas que están arriba, cada valle en los primeros meses de enero, febrero, marzo, siempre usted va a ver una relación con ese calentamiento del océano. No necesariamente declarado fenómeno del niño, pero si uno lo relaciona hoy día, sí está relacionado con unos niños que ustedes ven con las crestas azules altas. Y esa variabilidad se está volviendo mucho más intensa ahora con el calentamiento global. Entonces, eso es lo que se habla, de que está siendo más frecuente y más intenso estas crestas naranjas y estos valles azules, que siempre han venido sucediendo, pero ahora está siendo más intenso y más frecuente. Eso es lo que quería decir. Les dejo la gráfica, pero lo van a ver después, ustedes mismos lo pueden comparar, ¿sí? Entonces, muy sencillo. Entonces, si está relacionado con la temperatura superficial del Océano Pacífico, ¿por qué no lo estamos haciendo juiciosamente en cada uno de nuestros negocios? ¿Sí? Eso es una pregunta muy sencilla. No sé si lo están haciendo, ahora podemos hablar en el café, ojalá que lo estén haciendo. Conozco algunas empresas que sí lo están haciendo. Entonces, si es tan sencillo, ¿por qué no podemos prevenir el impacto que nos podría suceder en el próximo semestre a final de año? No necesariamente con anuncios de titulares de los medios de que se viene el niño y ya cuando se viene el niño, entonces ahí sí toma acciones cuando ya el embalse no tiene agua. Entonces, esas tendencias siempre han existido desde hace más de 50 años. Entonces, por favor, fundamental, eso está en internet, está en Google, y ustedes pueden sacar y lo pueden inclusive ya relacionar y tomarlo ya desde sus propias oficinas. Muy rápido, entonces el mensaje aquí es que cualquier actividad que uno hace tiene un riesgo, o sea, hay una probabilidad de que suceda algo tanto positivo como negativo. Esa dinámica de la Tierra es también positiva, no necesariamente genera impactos o pérdidas o amenazas o peligros para los negocios, sino son oportunidades. Si uno mismo está precisamente monitoreando ello, ¿por qué no estamos aprovechando precisamente cuando los niveles caen de los embalses, como ya lo dijo Noemí, como nos lo muestran ya las cifras del Consejo Mundial de Energía? Pues obviamente se nos vinieron ya definitivamente, yo soy un poco más optimista en el tema, ya definitivamente tenemos aquí las energías fotovoltaicas, eólicas, pequeñas centrales hidroeléctricas, mucho más fuerte en el territorio, y es complementario. Cuando los embalses caen, ¿por qué no entran precisamente la generación fotovoltaica y la eólica? Inclusive, cuando se reducen las lluvias, es más fuerte el viento, la radiación solar es mayor, ¿por qué no existe esa complementariedad precisamente en el sistema? Entonces, eso también es fundamental. Esos son oportunidades de negocios que en otros países se está aprovechando, que en países tropicales como nosotros también se está aprovechando, pero no sé qué tanto lo estamos aprovechando aquí. Creo que estamos comenzando, no me voy a atrever a decir nada del sector, pero sé que estamos haciéndolo, estamos comenzando, pero muy a nivel de prosumidores. Esta gráfica también resume rápidamente el tema conceptual y es, confundimos permanentemente el tema del pronóstico, el weather, que es el tiempo, que es hoy, mañana y pasado mañana, ya, punto. Eso es el weather. Es el pronóstico del tiempo. No es el clima.
Esa es otra cosa fundamental. Confundimos entonces el weather con el cambio climático. Entonces le echamos la culpa del embalse, la pérdida de la capacidad de embalse al cambio climático. Lo veo permanentemente en las conferencias, en todas partes. Y realmente la única variable que yo le prestaré atención es precisamente la variación del clima, la variabilidad del clima, las que le mostré en la gráfica anterior. Esta. Por factores de calentamiento superficial del océano, fuerza de los vientos que cambian, por el cambio en la presión atmosférica, por múltiples factores. Aquí apenas les traje uno, que es la temperatura superficial del océano Pacífico, pero hay muchos más. Pero dentro de toda esa gama de variables, al sector le recomiendo concentrarse en el del centro, y es variabilidad del clima. El clima es un sistema, es una conexión de muchos factores, de temperaturas, de humedad, de precipitaciones, vientos, etc. Entonces, les recomiendo, por favor, siempre concentrarse en variabilidad climática. Y cuando tengan al experto meteorólogo, pregúntenle cómo viene, cómo va a variar el clima en la próxima estación de lluvias o de menos lluvias. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo va a variar esas condiciones de radiación solar, esas condiciones de fuerza de los vientos, esas condiciones de lluvias? Y el clima y esa variabilidad climática toma información del pasado y predice al futuro. No se queda solamente en los 3 días del tiempo, del weather, que realmente no es tan importante. Eso es importantísimo para salir corriendo cuando ya se nos viene un aguacero y la alerta, famosas alertas tempranas, son para casi salir corriendo, es para los 3 días. Pero no para planear un negocio relacionado con generación de energía. ¿Listo? Ya lo dije muy claro para decirles que para esas predicciones no es tan fácil como yo lo estoy diciendo. La Tierra es como un trompo, la Tierra es caótica en su movimiento. Está cayéndose, levantándose, cayendo, levantarse, y eso hace inclusive que ese movimiento como un trompo, aquí no hay estaciones. No sé, los amigos que no son de Colombia, no sé si van a preguntarse por qué yo lo estoy diciendo, porque es que resulta que en Colombia tampoco hemos aceptado que es un país tropical, que aquí no hay invierno, que aquí no hay verano, que aquí hay menos colección de otoño, colección de primavera. Eso no existe, es un país tropical. Y como país tropical, precisamente porque el trompo está tratándose de caer, pero no se cae, se bambolea, es que tenemos condiciones con lluvia o de menos lluvias, periodos de más lluvia o de menos lluvia, ¿sí? Pero nunca tenemos ni invierno, ni que entró el verano o que va a entrar el otoño o la primavera menos, ¿sí? Empecemos por ahí. Entonces empecemos a reconocer nuestra condición de oferta hídrica en el país, que todavía nos estamos, inclusive ahora lo veo más preocupante, y es que muchos de los servicios que ustedes están usando vía celular provienen de países con estaciones, no de países con condición tropical, que obviamente es muy difícil, muy complicado, no ni difícil, iba a decir, muy diferente un pronóstico aquí a que nosotros en nuestro celular nos hagan el pronóstico de Washington o de Miami o de Madrid, que muchos de ustedes lo tienen en su celular. Entonces, pero también entiendo que obviamente no existe esa información y que obviamente vamos a ver cómo vamos a fortalecer esa capacidad puntual y específica en cada una de las cuencas que haces. Entonces, obviamente, como el trompo, las lluvias suben y bajan, la franja de lluvias está subiendo y bajando. Entonces, ahorita tenemos una condición de lluvias que va subiendo, va llegando acá al Caribe, se está demorando y luego baja y se devuelve porque se mueve como un trompo nuevamente, no porque Dios quiso que así lloviera, no, sino porque la tierra no se cae, ella se devuelve y otra vez pasa. Entonces, tenemos 2 periodos de lluvias y 2 periodos de menos lluvias en Colombia, en todos los países tropicales. En ese momento están acá, entonces muy rápido eso define las condiciones de lluvias completamente diferentes en el territorio, una condición del ciclo del agua completo, fundamental aquí también, y en ese trabajo nuestro aquí hoy en la mañana del tema de sostenibilidad, fundamental saber esta relación que existe de las lluvias y de los vientos y del clima con las condiciones locales del territorio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos almacenando el agua en nuestro territorio? Lo que no tenga verde, capa vegetal, no va a llover. Es así de claro, es así de sencillo, y los modelos de Colombia lo están mostrando así.
donde el desierto está avanzando en Colombia, allí se está reduciendo la cantidad de lluvia. Entonces, es obvio, es la clase de primaria, ¿no? El ciclo del agua. Entonces, ese es el mapa de deforestación de Colombia, donde seguimos, esa es una fotografía satelital de Colombia. Lo que está en amarillo es donde no hay árboles ya, lo que está en verde es donde todavía tenemos árboles, lo que está en rojo es la tendencia de deforestación, donde están cortando los árboles ahora en este instante. Entonces, se los dejo para que ustedes se pregunten entonces si le vamos a pedir más agua a esas zonas que están en amarillo y cómo están en esas condiciones. Entonces, es fundamental también esa relación directa que tiene el ciclo del agua con las coberturas, con el tapete verde vegetal, fundamental para el negocio nuestro, que es precisamente hacer uso eficiente de los recursos naturales. El niño y la niña, que me pidieron rápido que lo dijera. Este es el Océano Pacífico y fíjate que el viento está soplando hacia el este, hacia el oeste, perdón, del este hacia el oeste, y cuando el viento sopla, cuando él se fortalece, empuja las aguas cálidas hacia Asia y hace que salgan las aguas frías a la superficie, y si eso pasa, esa condición de vientos fuertes pasa durante 6 meses, eso se llama niña. Y si el viento se debilita y las aguas cálidas se devuelven hacia nosotros, se esconden las aguas frías, eso se llama el fenómeno del niño, pero continuo, tiene que ser continuo. Si esa fuerza de los vientos se debilita, ya no se declara ni niño ni niña durante esos 6 meses, ¿sí? Entonces le quitan el título, pero ese cambio de las condiciones de la temperatura ya cambió las condiciones de lluvia en Colombia, en el continente, ya lo cambió y ya empieza a quitarle precipitaciones y oferta hídrica y escorrentía en Colombia. Ese cambio solamente. Por eso es fundamental no esperar a que anuncien niño o niña, que pasen 6 meses secándose y ahí sí ustedes toman las acciones necesarias de prevención. No, por favor, desde cuando existe ya ese cambio, ya tienen que ustedes empezar a tomar las acciones, ser más conservadores de su operación. Nuevamente la gráfica, ¿qué está pasando entonces me dijeron que hablara con este niño, ¿qué está pasando con este niño? Les muestro muy rápido. Entonces, este niño que se está anunciando, más que niño, recuerden, es la variabilidad del clima, está en el 45% de probabilidad, lo que está en rojo. Cuando se anuncia esa probabilidad, no es el impacto en el territorio. Cuando se anuncia la probabilidad es que la temperatura del Océano Pacífico se está calentando y que existe la probabilidad de que ese calentamiento se mantenga a final de año. Nunca les está diciendo el impacto que va a tener sobre los embalses, ni sobre la radiación solar, ni sobre cualquier actividad que depende del agua. No tiene nada que ver esa intensidad, que es débil, que es fuerte, que es moderado, no tiene que ver con el impacto, tiene que ver es con la probabilidad de que se mantenga esa tendencia que sucede en el océano. A nosotros no nos importa lo que pase en el océano, eso también es fundamental, es lo que nos va a pasar en nuestras cuencas y en nuestros ríos. Eso es completamente diferente los conceptos, por eso es tan importante que lo entendamos. O sea que estamos en el 45, no sabemos exactamente qué podría pasar. Si me preguntan a mí, estadísticamente podríamos tener ese calentamiento, podría continuar, podría avanzar. Inclusive estamos sintiendo bastante calor en estos días. Las estadísticas muestran que cuando hay una niña, no porque esté lloviendo fuerte ahora, sino cuando tuvimos una niña y tenemos esas consecuencias de lluvias, podríamos tener un fenómeno del niño, pero estamos en el 50%. Pero no se esperen a esos anuncios, desde ya van a bajar los niveles de los ríos dentro de un mes. Por favor, empiecen a tomar ya las medidas de precaución porque podría incrementarse ese aumento de esas condiciones, de esas temperaturas que nos quitan porcentaje de lluvias en Colombia. Otro tema fundamental y es la Maiden Julian Oscillation. Esa también es, yo creo que para muchos es nueva, la MJO. Consúltenla por favor en Google y pregúntenselo al IDEAM. Esa onda viaja desde India, el Océano Pacífico, hacia nosotros. La anterior, lo que les mostré, el calentamiento, lo de Enzo, lo del Niño, sucede por ahí cada 3 años, ¿no? Y tiene su impacto en 10 meses. En cambio, esta es la que garantiza las lluvias en la estación o quita las lluvias en la estación. Entonces, más que ponerle atención al niño y a la niña, presten la atención a la MJO, ¿sí? Que es la que garantiza, por más que va a haber niño, que va a quitar las lluvias, pero si viene la onda y nos trae lluvia, llueve, por más que exista
esa condición de niño. Y eso es lo que tampoco nos están contando, pero los meteorólogos sí lo saben. Por favor, pregúnteselo a él cómo está la MJO, cómo viene las condiciones, porque es la que garantiza la lluvia en la estación de lluvias o es la que le quita la lluvia en la estación también de lluvias, porque ella se desplaza desde el oeste hacia el este, hacia nosotros. Aquí, como ven, desde el Océano Índico hacia el Océano Pacífico hacia nosotros, y como lo que ven en la columna gris es las lluvias. Entonces ella está garantizando, y eso sucede cada un periodo estacional, 3 meses, entre 3 y 6 meses, y ella siempre va a pasar porque la Tierra está rotando y ella está girando, y ella además siempre trae esa condición que tiene la atmósfera. Aquí está desplazándose, siempre, por favor, aquí les voy a dejar como esa información, y obviamente toda esa variabilidad pues hace que en algunos años, algunos meses, pues tengamos una composición de generación de energía muy diferente, precisamente pendiente de cómo va a estar la variación climática en el territorio, en donde la condición hidráulica en este instante está en el 81% y antes estuvo en el 43%. O sea, fíjense ustedes la capacidad, cómo cambia de 3 meses a 4 meses. Es por la variabilidad, porque son condiciones de variabilidad. Y si uno mira la información internacional del Consejo Mundial de Energía, el reto es eso, es cómo integramos esta variación del clima a nuestros negocios, que yo siento que no se está haciendo, que nos hemos quedado solamente en anuncios de desastres, niños o niñas, y todos corremos o actuamos, pero no estamos siendo inteligentes en nuestra planificación. Los embalses, ¿qué ha pasado? Entonces esto fue al principio de este año con la niña, lo que está en azul es más agua por encima del promedio, esto fue enero, esto fue febrero, esto fue marzo, esto es abril, o sea, está lloviendo mucho más desde principio de año con el fenómeno de la niña. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Lo que está en amarillo es precisamente para estos meses de mayo, junio y julio, amarillo es menos lluvia, por debajo del promedio, de lo que normalmente les cae a ustedes, va a estar por debajo del promedio. Por eso digo que estas situaciones podría ir dando pistas de un posible niño en el segundo semestre de este año. Este es el resumen. Entonces, Colombia variable, Colombia seca, con año seco a la izquierda, es lo que está en naranja, y en rojo es que no corre agua en Colombia, por ejemplo, en el pasado, esto fue noviembre, diciembre, enero. Enero no tanto este año, pero generalmente cuando tenemos niños, Colombia se queda sin agua. Y lo que está a la derecha es Colombia inundada. Entonces se inunda, pasamos de una Colombia seca a los 3 meses se inunda o viceversa. Cuando se inunda, se seca a los 3 meses. Entonces esa es la realidad y eso es lo que ustedes tienen que usar permanentemente en su planificación. No nos da tiempo, casi en 2 meses se secan las cuencas y ustedes lo saben muy bien. Y como no tenemos capa vegetal, pues tampoco hay capacidad de retención del agua para eso, para estar preparados a la sequía. Esto es lo que les decía de los estudios del Consejo Mundial de Energía, donde muestra la integración de la variabilidad precisamente en la planificación y donde precisamente el reto es ese, es la integración de la variable natural del viento y del sol en los negocios, su relación directa en Irlanda, que lo tienen incluido hace mucho tiempo, y a nivel de tecnologías obviamente el reto fundamental es fortalecer los pronósticos que tienen que ver no solamente con el pronóstico del día, sino la predicción a largo plazo. Cambio climático, ustedes muchos lo saben, es otra cosa, no es variabilidad climática. Es que como emitimos más gases de efecto invernadero, la atmósfera cambió y esa situación de la atmósfera lo que hizo es que se esté calentando mucho más, 0.04 grados centígrados, mucho más del promedio, como ustedes ven, desde el año 1000, en la era industrial empezó a calentarse la atmósfera, la curva final, por tener más gases allí en la atmósfera, y eso está haciendo no solamente que nos estemos calentando mucho más, sino que el fenómeno de variabilidad climática sea más intenso y más frecuente. Entonces, si uno puede resumir cuál es el peor impacto del cambio climático, es que esa variabilidad sea más intensa y más frecuente. ¿Sí? Y ese es el reto que tienen los científicos de comprobar y demostrar esa situación porque se está presentando. Obviamente la atmósfera cambió y no va a echar para atrás. Los modelos muestran que sigue incrementándose la temperatura y va a seguir incrementándose mucho más, haciendo que cambien los pisos térmicos. Entonces Colombia calentándose mucho más, todo el mundo calentándose, desapareciendo pisos térmicos fríos, los nevados desapareciendo,
obviamente desapareciendo las lluvias, que son los escenarios de cambio climático a largo plazo, que yo recomiendo no interpretarlos como se está diciendo, que es que entonces ya va a llover mucho más en la región andina. No, los escenarios de cambio climático de largo plazo, año 2070, 2100, son referentes de un modelo económico que existe en el país o en la región, en el territorio, y que te da una referencia de un modelo económico a una condición de un territorio, pero no es la realidad del territorio. ¿Sí? Sino la realidad es en los estudios que ustedes puedan hacer en cada una de sus cuencas y en el seguimiento que ustedes cada uno pueden hacer de esos escenarios. Y para ir cerrando, que creo que ya se me acabó el tiempo, pues traigo la gráfica del doctor Bas Galleras, que hace un mes nos mostraba esos escenarios, lo que está en la línea punteada. Es como el reto que el mundo entero tiene de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si ustedes ven los escenarios precisamente del Consejo Mundial de Energía, ni siquiera el más optimista logra alcanzar el reto de reducir esos gases de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, sí hay una oportunidad también de negocio frente al tema de mitigar estos gases. Vamos a seguir una tendencia, obviamente, de aumento de emisiones de CO2 y el reto, como ellos mismos lo ponen y como el mismo Consejo Mundial de Energía lo determina, las incertidumbres están muy relacionadas con el cambio climático, es una de las tres más importantes, la descarbonización fundamental y la resiliencia precisamente a esa variabilidad del clima, ¿no? Y como ya nos lo contó Noemí, los riesgos cibernéticos forman parte ya de esos nuevos retos y como los líderes energéticos en esta transición también ya están incluyendo estas variables de fuentes de energía renovables no convencionales. El cambio climático dentro de todos nuevamente los tres escenarios, cómo precisamente las energías renovables empiezan a ganar bastante espacio en ese análisis comparativo que se hace en energía primaria, en el tema de transporte de carros eléctricos. Yo diría que ahí me parece bastante bajo, solamente el 24%, en el futuro vamos a tener carros eléctricos, me parece muy bajo, pero me parece que es una gran oportunidad precisamente para que esa sustitución de combustibles fósiles hacia eléctricos se acelere. Y los ejemplos de complementariedad que precisamente SER y EY hicieron, donde muestran lo que acabé de decir, el sol y obviamente la fuerza del viento, cómo se complementa cuando desaparecen las lluvias. No lo digo yo, lo traigo acá, lo dicen ustedes mismos, yo lo decía antes y pues mucha gente no creía, pero ahí están las gráficas. Entonces, ¿cómo no estamos aprovechando esa complementariedad? Inclusive en la demanda se cubre precisamente cuando tenemos esas condiciones de energía solar mucho más altas a mediodía o condiciones de energía eólica por las noches cuando hay que cubrirlas para las 7 de la noche. Son obvias los resultados, la prevención de pérdidas económicas cuando tuvimos el año pasado la crisis del sector energético, nos pudimos haber ahorrado más de 2.000 millones de dólares si hubiéramos tenido precisamente esas condiciones de nueva generación de energía allí atentas para apoyar la reducción de oferta hídrica en los embalses. Y aquí Alejandro Lucio se preguntaba también, y bueno, si tenemos todo, tenemos la normatividad, ¿por qué no lo estamos haciendo? Entonces el mensaje es, estos son ejemplos claros con Isagen que se ha hecho y se han determinado esa correlación de esa variabilidad con su capacidad misma generación, donde es muy sencillo, se miran cuáles son esas amenazas ideológicas, o sea, cómo es el comportamiento de los niveles en sus estaciones que tienen, cómo es el área aferente allí, qué pasa en el área, si se está entregando agua o no, cómo está la escorrentía, cómo están las coberturas. Se revisan las propias amenazas meteorológicas que ya les mostré, las que están en el Océano Pacífico, inclusive en el Océano Atlántico, que se nos olvida hacer esa relación, hacer ejercicios y buscar esas nuevas relaciones. Las amenazas ambientales por deforestación, erosión, todo se pone en una sola ollita y se va sacando el mejor caldo y la mejor sopita para nosotros alimentarnos y garantizar esa sostenibilidad. En resumen, el tema de
el involucramiento de la sociedad civil y de las comunidades es fundamental, que es el otro componente de la sostenibilidad, que a veces los abandonamos, pero son ellas las que inclusive garantizan esa oferta hídrica y garantizan esa información y esa observación en el territorio. Esos son ejemplos que ya se están dando en área de embalses de Antioquia y el eje cafetero, donde las propias comunidades ya empezaron a cambiar sus hábitos para garantizar el recurso hídrico, están cambiando las nuevas variedades de café y están implementando otro tipo de acciones. Para terminar, como ya les dije, el tema de la adaptación es cómo yo reduzco con la información y con un lenguaje sencillo, reduzco esas pérdidas que todos los años estamos teniendo en el sector y además cómo aprovecho también las oportunidades que nos traen precisamente la prevención que tiene el conocimiento del territorio y muchas cosas también que también se han venido haciendo mal y es que lo he venido viendo y es que esa parte necesaria de inversión en conocimiento y en formar capacidad en más profesionales climatólogos, por ejemplo, en Colombia no tenemos meteorólogos en carrera, no existen climatólogos de carrera, no existen hidrólogos de carrera, entonces, ¿cómo vamos a poder planificar nuestros negocios si no tenemos profesionales que nos ayuden a eso? El IDEAN a duras penas tiene maestros en hidrología, en meteorología de la nacional, obviamente tenemos que fortalecer mucho más, pero sí tenemos que incrementar esa capacidad. Y entonces estamos acelerándonos con esos estudios. ¿Cómo lo podríamos hacerlo mejor? Es negocios, entender que esto es un negocio, que son oportunidades, que con los que hablamos de estos temas no es por dañarle la fiesta, sino lo contrario, es que allí está la información, que la podemos optimizar y que muchos sí están teniendo una buena fiesta. Yo también hablo con muchas empresas que están en el sector que están teniendo ya inclusive ganancias frente al aprovechamiento de la información, pero que están solitos, están allí y no es visible todavía. Unas hidroeléctricas también ya lo están haciendo muy bien y yo creo que ahí van, poco a poco. Y tampoco es tan costoso. O sea, tener una persona que vigile estos indicadores diariamente, con eso podrían tener ustedes para mejorar mucho más las pérdidas económicas. Los retos, oportunidades, conocer, como ya lo dije, la tierra, no esperar a que se estabilice la falla geológica, no esperen a que porque nos van a pasar otra vez 10 millones de años esperando que cambie. No, lo contrario, nosotros tenemos que adaptarnos a esa dinámica de la tierra y inclusive mejorar nuestros hábitos que tenemos frente a lo que estamos haciendo con el ciclo del agua y con el ciclo del clima, porque tiene que ver con la dinámica propia de los vientos y del sol. Y además fortalecer, obviamente, como ya lo dije, la capacidad de profesionales y aquí yo algo que he puesto cuando yo estaba director del IDEAM, y el doctor Hernando José lo sabe, que le pedí mucha plata ya en Planeación Nacional, hay una figura que existe en el país y es, por ejemplo, yo preguntaba antes cómo podríamos definir a XM y me decían como una torre de control. ¿Sí? Que está obviamente monitoreando la demanda y la oferta para garantizar esa confiabilidad. Y eso mismo es lo que se hace con los sistemas de información. Si ustedes no saben, los aviones salen y entran en los aeropuertos gracias a los funcionarios del IDEAM, no a los funcionarios del sector transporte ni de la aeronáutica civil, sino el meteorólogo que está en la torre de control. Ese servicio de esos funcionarios se le presta al Ministerio de Transporte. Si tuviéramos ese mismo ejemplo para el sector minero energético, lo mismo porque el IDEAN tiene la facultad también de que le paguen por ese servicio, pues sería perfecto y el problema solucionado, ¿no? Si se pudiera pagar ese servicio, pero actualmente no, y el IDEAN obviamente tiene pocos funcionarios que hagan este ejercicio si el propio sector que demanda esa información no lo hace. Entonces, escoger ese modelo que ya existe para otros sectores e implementarlo precisamente para el sector de minas y energía. Y entender que no podemos separar el tema del reconocimiento de esa pérdida de nuestro lenguaje y de nuestra comunicación para reducir nuestros efectos, que es lo que se llama adaptación, con el tema de que frente a esa curva, a esa pérdida de capacidad en el mundo entero de reducir los gases de efecto invernadero, pues sí podemos nosotros aprovechar las oportunidades que tiene la reducción de estos gases porque existen mercados para ello. El mercado propio de energía sostenible que se está dando en el mundo entero, inclusive a nivel local, es una realidad. Y eso, ¿qué tanto lo estamos aprovechando? Es la otra pregunta que me hago. Muchísimas gracias.